La gran comisión no fue una opción. El Señor nos dijo, si ustedes desean, si son pastores, si son ministros de alabanza, nos dijo, si acaso por casualidad ustedes se despiertan un día con ganas de, vayan y hagan discípulos. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos, en otras palabras, todos los días, en todo lugar. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Donde quiera que esté. Entonces, un médico, ¿para qué nos sirve un médico en una iglesia? Para ir los domingos a la escuela dominical y las ancianitas de la iglesia, por ejemplo, en el caso de Cuba, que es donde vivo, claro, a entregar una receta para que no tenga esa ancianita que ir al hospital al otro día y poder ir a comprar la medicina. No. Un médico en su hospital puede realizar la gran comisión y se puede convertir en un pastor de sus colegas y de sus pacientes. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Es una nueva semana y estamos comenzando una nueva serie con un invitado especial, Alexeis Rodríguez de Cru Cuba, y hemos titulado la serie Identidad, Llamado y Propósito. A lo largo de esta semana vamos a explorar cómo el Evangelio transforma nuestra vida diaria al ayudarnos a entender quiénes somos en Cristo, qué significa ser llamados a servirle y cómo Dios usa nuestras historias y talentos únicos para su gloria. Desde el sacerdocio universal del creyente hasta el propósito eterno que tenemos como hijos de Dios, esta serie está diseñada para animarte a vivir con propósito y para el reino de Dios, donde quiera que estés. En el episodio de hoy vamos a entrar en un profundo concepto que es la teología de la vocación. Eso es algo que nos legó la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero, y hablamos de cómo Lutero hizo énfasis en el sacerdocio universal de todos los creyentes, destacando que todos los cristianos tienen el mismo acceso a Dios a través de Cristo y la vocación de servirle en su vida diaria, independientemente de su papel en la iglesia. Las personas aceptan al Señor y ahí se resume todo el Evangelio. Fuera de ese día ya no hay más propósito. Y la teología de la vocación, exactamente, una de las cosas que muestra es que el Evangelio es mucho más amplio, más integral, es más holístico, por usar una palabra tal vez un poco más contextual a día de hoy. Bueno, mi hermano, ve alistando un cuaderno porque vas a querer tomar notas de nuestra conversación. Y si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia, y esta pregunta llegó por WhatsApp y la hace Roberto C. Bauta. La pregunta es: ¿pueden y hasta cuándo involucrarse los cristianos en política? Buena pregunta. Y para contestar esa pregunta tenemos a nuestro fiel colaborador, el pastor Uziel Abreu. Sí, buenas, Robert. El tema de la política y el gobierno es algo sumamente complejo, pero intentaré resumírtelo en apenas un par de minutos. Las autoridades y el gobierno es una de las esferas de la sociedad que Dios ha creado. Pero aquí debemos hacer una distinción ahora, creo, entre lo corporativo y lo individual. En lo personal, animo siempre a cualquier hermano que tenga el deseo de involucrarse en la política de una manera legal y no coercitiva, y entendemos el país donde estamos viviendo y que hacer política aquí equivale también a involucrarse en cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la religión. Pero, a ver, es algo distinto a involucrarse corporativamente como iglesia. Tú puedes individualmente, personalmente, involucrarte,
pero como iglesia, como institución, es algo diferente. Personalmente creo que es un llamado de Dios a los creyentes, pero no a la iglesia como institución. Aunque sí podemos colaborar a ejercer cambios en la sociedad, siempre respetando las autoridades y orando por ellas, porque es lo que dice la Escritura. Personalmente, oro porque cumplan su propósito, que la Escritura dice que es castigar al malo y apoyar al bueno. Pero cuando claramente es incompetente y no cumple el mandato de Dios, oro entonces porque cualquier gobierno que claramente se ve que no está cumpliendo el propósito escritural opuesto por Dios, pues Dios entonces le remueva y ponga a otros que sean mucho más funcionales y competentes. Esto siempre teniendo en cuenta y recordando cada minuto que nuestro reino no es de este mundo. Por ello creo firmemente que la iglesia ha sido puesta para predicar el evangelio y hacerlo avanzar en busca de ese reino mejor. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la política actual en el mundo. Sin embargo, individualmente sí podemos por nuestros dones colaborar a ejercer cambios desde dentro en esa esfera. Si sientes el impulso a involucrarte en la política en el país donde tú ahora vives, pues mi hermano, adelante. Veo yo a la iglesia quizás como el ente que ayuda socialmente a ejercer un equilibrio con las autoridades y de esa manera plantar el evangelio, el cual produce valores que ejercerá cambios a otra escala en quien alcance. Pero no es la institución para involucrarse en la política, es la institución puesta por Dios para predicar el evangelio y extender el reino de Dios. Este es un tema complejo que creo que este espacio realmente no brinda ni el tiempo ni la estructura adecuada para poder debatirlo a fondo, porque se hace muy complejo, pero espero haberte ayudado en algo, Robert. Un abrazo, mi hermano. Gracias, Uziel, y gracias a Roberto por la pregunta. El lunes que viene vamos a contestar otra pregunta. Así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Y escúchame, graba esa pregunta para poder oírla en tu voz. Vamos ahora a la primera parte de mi conversación con Alexeis. Una de las herencias o el legado de la Reforma Protestante es la idea del sacerdocio universal de todos los creyentes. Martín Lutero enfatizó mucho que no existe una división entre el clero y los laicos, que era una distinción muy fuerte antes de la Reforma. Martín Lutero enseñó de la Biblia, esto no fue idea de él, que todo creyente tiene el mismo acceso a Dios que un monje, que un sacerdote, que un obispo, que un papa. Todos tienen el mismo acceso a Dios, que es por medio de Cristo. Esto está basado en la palabra de Dios, que podemos entrar confiadamente delante de su presencia, al trono del Señor, para obtener misericordia y gracia. Pero una de las ideas que él desarrolló a través de eso es la idea de que el ministerio es de todos. Todos tienen un llamado a servir a Dios donde quiera que estén. Muchas veces las personas tienen la idea de que si de verdad quieren servir al Señor, tienen que ser pastores o tienen que ser, especialmente en nuestros tiempos, el director de alabanza, el que se para delante de la gente para servir a Dios públicamente. Pero Martín Lutero y la palabra de Dios enseñan que cada cristiano sirve a Dios donde quiera que esté. Y es un tema tan importante. Es algo que se llama la teología de la vocación. Pero yo no soy experto en este tema. Y para hablar del tema y desarrollar esta idea, tengo conmigo a nuestro amigo Alexeis Rodríguez, que es director de Cru en Cuba. Y Cru es un ministerio que sirve en muchas capacidades en esta nación y alrededor del mundo. Pero Alexeis nos va a hablar un poquito acerca de Cru también para que sepamos de qué estamos hablando. Pero bienvenido al programa, mi hermano. Un placer tenerte con nosotros. Ok, gracias, Dani. Sí, es un placer, de verdad. Bueno, volver después de un buen tiempo a estar en el programa y, bueno, hacerlo desde Guantánamo, ¿no? Así es. Una provincia bien al este de Cuba, que recientemente sufrió los embates de un huracán. Y estamos aquí también un poco para
traer la luz de la esperanza que es el Señor para toda esta gente. ¿Por qué no le dices a nuestra audiencia lo que estamos haciendo aquí entonces? Bueno, creo que es un segundo año contigo, pero es la tercera vez que tenemos una experiencia transformadora para CRU, el Faro de Redención, en conjunto con la iglesia, tanto en Holguín como en Guantánamo, pues comenzar una serie de caminar hacia una transformación socioespiritual relevante para la ciudad, que parte desde un conocimiento bíblico profundo y entender que Jesucristo es el centro de toda la Biblia, y hacia ahí sencillamente nosotros queremos caminar. Amén, amén. Sí, ese es nuestro lema, ¿verdad? Nuestro enfoque es Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Pues vamos a hablar acerca de la teología de la vocación. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Dani, a ver, la teología de la vocación no es un concepto novedoso. Como tú mismo contabas al principio, pues es algo que tiene más de 500 años ya como concepto. Tampoco es algo que podamos decir que lo inicia Lutero, Claro. sino de que nace del mismo corazón de Dios desde los orígenes, en el que el primer mandato que le dan al hombre, ¿cuál es? Gobierna, Sí. haz, yo te diseñé para algo, Sí. eso, bajo ese diseño debemos accionar. Le dio un trabajo a Claro, exacto. Sí, claro. Es decir, el hombre no fue diseñado para estar acostado todo el día debajo de un árbol, Sí. contando cuántas frutas había. Ni para pasarse el día cantando. Exactamente, ¿no? Tampoco se hizo para sencillamente pues ejercer un gobierno con despropósito, no un ejercicio de liderar con despropósito. Se hizo para tener algo que se llama vocación. Desde el principio, Dios, que es un Dios de vocación, con vocación, puso de ese carácter de vocación en el hombre. Y lo primero que le dijo fue, gobierna la tierra, pon nombre a los animales, y ahí empieza un caminar que yo diría, para mí, es el principio de la teología de la vocación. Ahora, ¿cómo aplicarlo o cómo contextualizarlo un poco más? Ya Lutero hablaba, en este caso, de ese sacerdocio universal del creyente, donde no solamente el clero o los pastores tienen, 1, acceso a Dios, y 3, derecho a servir. Lo que sucede es que, a mi entender, con el paso del tiempo, los protestantes o evangélicos, pues sencillamente hemos definido servir como una acción y no como un estilo de vida. El servicio al Señor es nuestra vida, es un estilo de vida. Y si ahí nosotros sencillamente podemos caminar junto a toda la iglesia, en que cada uno entienda cuál es su llamado, cuál es su propósito, cuál es su identidad en Dios. Sencillamente ahí yo creo que no estaríamos hablando hoy de cuán importante es la teología de la vocación, sino que esa teología de la vocación o ese caminar de la vocación se haría impactante y relevante en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que es importante decir que cuando hablamos de una teología de vocación, estamos hablando de una manera de pensar, una manera de entender lo que Dios nos ha llamado a hacer en este mundo. Simplemente eso es lo que es, ¿verdad? Teología es el estudio de Dios, y teología de la vocación es un estudio o un estudio que nos ayuda a entender qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer en este mundo. Y todos tenemos algo que Dios nos ha llamado a hacer. Todo creyente tiene un propósito, todo creyente tiene algo que va a lograr en su vida aquí. Y a mí me gusta decirle a la gente que cuando entendemos eso transforma nuestras vidas. Exacto. Eso transforma nuestro trabajo, transforma nuestras relaciones. Y creo que es un tema que va a ser muy valioso para todo el que nos escuche esta semana. Exacto, sí. Hay algo que en la iglesia es un fenómeno hoy, y es el reduccionismo. Es decir, ¿a qué nosotros hemos reducido evangelio? En 2 grandes cosas. 1, no. ¿Qué no hacer? Eso es lo primero. Ahí hemos reducido el evangelio. Es decir, voy a hablar, yo tengo 42 años, toda mi vida ha sido en una iglesia. Por lo tanto, hubo algo que aprendí en un principio, y fue, pues, cuando yo era niño
no podías usar camisetas sin cuello, tenía que ser camisa de manga larga, no podías usar jeans, no podías usar tenis. Básicamente mi primera etapa aprendí a decir que no. Eso, es como un niño cuando nace, tristemente, ese fenómeno social, la primera palabra que un niño está aprendiendo es no. Antes que mamá, antes que papá, es no. Eso no se hace, esto no se toca, esto no se coge, esto no se come. Ahí hemos reducido muchas veces el evangelio. Aún no. Lo otro es que hemos reducido el evangelio es cuántos programas tenemos, cuánta gente tenemos, cuánto dinero tenemos. Y con eso nos conformamos. Es decir, las personas aceptan al Señor y ahí se resume todo el evangelio. Fuera de ese día ya no hay más propósito. Y la teología de la vocación, exactamente, una de las cosas que muestra es que el evangelio es mucho más amplio, más integral, es más holístico, por usar una palabra tal vez un poco más contextual a día de hoy. No, eso es tremendo, Alexei, porque es interesante, pero esa palabra evangelio, cuando se usa en el contexto de todo lo que tú has dicho, de el no o de los programas, eso no tiene nada que ver con el evangelio. Sin embargo, esa es la realidad. Hay muchas iglesias que para ellos eso es el evangelio, es decirle a la gente cómo tienen que vestirse, cómo tienen que actuar en ciertos contextos. Y entonces el evangelio es levantar una iglesia que se reúne X número de días por semana y tiene ciertos programas en acción. Ese es el evangelio. El evangelio hay que aclararlo. Y creo que como tú has dicho, el evangelio se aplica a toda la vida vivida en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, reconectados, reconciliados con Dios, ahora con un nuevo propósito. Eso es lo que produce el evangelio. Y vamos a aclararlo bien rápido ahora. El evangelio es el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. No hay evangelio de no. Exacto. No hay evangelio ni siquiera de programas. El evangelio, las buenas noticias, es que estábamos perdidos, desconectados, sin esperanza, sin vida, pero Cristo vino para restaurarnos a Dios. Y cuando estamos restaurados a Dios, el propósito de nuestra vida cambia. Exacto. Y pensando en evangelio, pensando en redención, pensando en salvación, ¿la redención qué afecta? Afecta todas las áreas de la vida. Sí, ¿qué no afecta? Debe afectar todas las áreas de la vida, ¿no? Y, por ejemplo, un texto clave para nosotros en la Biblia, porque todo lo que somos sale de la palabra del Señor, es ese Salmo 78, verso 72, donde el salmista, voy a parafrasear un poco, el salmista dice, y David los guió, o los apacentó, o los pastoreó, dice, conforme a algo importante, y es a la integridad de su corazón, pero dice algo más, dice, y conforme a la pericia o experiencia o habilidades de sus manos. Y con la teología de la vocación hay algo que Lutero pretendió rescatar, y la iglesia hoy tiene que pretender también rescatar, y es que no todos somos tal vez llamados al oficio pastoral, pero todos sí somos llamados a extender el reino de Dios donde quiera que estemos. Amén. Y ahí es un poco esa teología de la vocación, es cómo generar un movimiento de discípulos multiplicadores donde quiera que estemos, cómo formar comunidades de fe, comunidades misionales, extender el reino de Dios en universidades, en hospitales, en centros de trabajo, donde estemos cocinando. Ejemplo, ahora mismo estamos en Guantánamo y hay hermanos que están cocinando. Sí, podemos oír el trabajo de ella en la cocina. Claro, están dejando de hacer menos evangelio que nosotros, por eso, no. Están haciendo servicio, están sirviendo a Dios, no solamente a nosotros, y sencillamente que lo hagan bien y con excelencia, adoran al Señor, agradan al Señor, y con su testimonio y su vida también nosotros podemos sentir que la bendición de Dios se sigue derramando sobre nosotros. No, y de hecho eso crea oportunidades para evangelizar, porque cuando la gente ve a un cristiano haciendo cosas con excelencia, quizás trabajando un poquito más
que la otra persona porque lo hace para el Señor y no para el jefe. Viene la pregunta, ¿por qué tú haces todo eso? Si los demás no estamos haciendo eso. Y esa es una oportunidad para glorificar al Señor y hablar de Cristo. Alexei, creo que lo que estás diciendo nos apunta a un concepto que creo que todo cristiano debe entender, que es la gran comisión. Exacto. Hablemos de la teología de la vocación en relación a la gran comisión. Bueno, la gran comisión no fue una opción. El Señor nos dijo, si ustedes desean, si son pastores, si son ministros de alabanza, nos dijo, si acaso por casualidad ustedes se despiertan un día con ganas de, vayan y hagan discípulos. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos, en otras palabras, todos los días, en todo lugar. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Donde quiera que esté. Entonces, un médico, ¿para qué nos sirve un médico en una iglesia? Para ir los domingos a la escuela dominical y las ancianitas de la iglesia, por ejemplo, en el caso de Cuba, que es donde vivo, claro, entregar una receta para que no tenga esa ancianita que ir al hospital al otro día y poder ir a comprar la medicina. No. Un médico en su hospital puede realizar la gran comisión y se puede convertir en un pastor de sus colegas y de sus pacientes. Muchas veces solamente ejercen eso cuando el paciente ya no tiene esperanza. Sin embargo, un paciente con esperanza todavía necesita al Señor. Y un médico debe aprender a reconocer que Dios le ha puesto en un lugar de privilegio para interactuar con gente que necesitan de Él y necesitan de Dios antes que cualquier cosa. Amén. Alexei, gracias. Hemos comenzado una conversación muy interesante y vamos a estar hablando toda esta semana acerca de identidad, llamado y propósito, una teología de la vocación. Pero por ahora yo quiero decirte a ti, mi hermano, que estás escuchando, que Dios te ha llamado. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, Él te ha llamado a ser luz, a ser sal en el mundo. Tú tienes un propósito y espero que esta semana te ayude a pensar acerca de tu propósito y te ayude a salir, a hacer una diferencia en este mundo para el reino de Dios, para la gloria de Dios y para tu bien, el bien de tu prójimo. El Señor te ha llamado a esto. Y si tú estás escuchando hoy, todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador, yo quiero que tú sepas que Dios tiene un propósito maravilloso para ti también. Y hoy te invito a creer en Jesucristo, el que murió por ti, que se entregó por tus pecados, para el perdón de esos pecados, para reconciliarte con Dios y darte vida eterna. Y déjame decirte que tomar esa decisión de creer en Cristo, esa es la mejor decisión de toda la vida. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, hoy hemos hablado sobre cómo el llamado de Dios no es solo para unos pocos, sino para cada uno de nosotros. Y donde quiera que estés, ya sea en tu trabajo, en tu hogar o en tus estudios, Dios te ha llamado a ser luz y sal en este mundo. Así que no te conformes con una vida sin propósito. Abraza esa verdad de que tu identidad está en Cristo y tu vocación es servirle con excelencia y amor. Y mi hermano, si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, hoy es el día para dar ese paso. Él te ofrece perdón, esperanza y una vida llena de significado. Cree en Él y verás cómo tu historia toma un nuevo rumbo para su gloria y para tu bien. Oremos. Padre, gracias por este tiempo conversando con Alexei acerca de esta realidad tan grande, Señor. Padre, gracias porque en Cristo somos hijos de Dios. Señor, en Cristo somos una nueva creación con nuevos propósitos y nuevos deseos. Y Padre, yo te pido que hoy nos ayudes a comprometernos contigo, Señor, a vivir esa vida que tú nos has llamado a vivir, a servirte con propósito en este mundo. Y Padre, si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo, te pido que hoy sea el día de salvación para ellos. Tómalos, Señor. Abre sus ojos para que puedan poner toda su esperanza en aquel que los ama y que dio su vida por ellos. En el nombre de Cristo. Amén.
Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Identidad, Llamado y Propósito. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.